es bastante diferente el día de hoy. Mañana festivo, 20 de julio. Bueno, un puente que se van a dar muchas personas para retomar ya este segundo semestre, donde tendremos que hay un mes en el segundo semestre de septiembre, no tiene puentes, no tiene festivos. Creo que es el único mes prácticamente que no tiene festivos. Septiembre. Septiembre, sí. Septiembre. Es el único mes. Don Lleno José, de no lo dudo. punticos Yo sé que usted quiere que le pongan el festivo de su fruta, pero no. ¿El festivo del zapote? El festivo del zapote, para que José pueda ir a recoger zapote. José ahí se está alambrando. Bueno, ¿cómo están todos ustedes? Mañana tendremos también marchas. Aquellas personas que están a favor de todas las propuestas del gobierno, aquellas personas que se sienten identificadas, pues mañana será su día. El día de hoy fue de marchas en nuestra ciudad y en todo el país. Espero se encuentre muy bien. Don José, ¿usted? ¿Bien? Yo muy bien, Nacho, Lo veo bien, afortunadamente. Pero ya le di el consejo ahora. ¿Cuál de ¿Usted estos, ha visto a Nacho? José en el computador? Duber. Ah, sí. Ya, dice Duber, que- ahí. Ah, sí. Y empieza así a enfocar y yo, hombre, José, ya. Eso me pasaba a mí, ya, gafita. Ya, hay que montarnos en esta... Pero Ima- José ima- pelea ima- con eso. Imagínese, Nacho, con las pantallas que nos tenemos como a 10 metros. Que es una- Sí, José se mirando. ¿Será que eso sí es? Doctora Botero, ¿usted cómo está? Nacho, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, Bueno, muy bien. yo se lo prometí, se lo cumplí. Dólar por debajo de los 4.000. Si no me muestra esos tenis que se va a comprar, no los tiene que mostrar. Dólar por debajo de 4.000. Puede tener un rebote pasado mañana a razón de mañana 20 de discurso julio, presidencial. vuelven a entrar las propuestas, vuelven a entrar las reformas, habrá que ver eso cómo impacta. Veremos si la gente le impacta esas noticias o no. Podría tener un rebote pasado mañana, pero nada está escrito, así que muy pendientes de las noticias que se den el día de mañana. José, ¿cómo cerró hoy? Vean, Nacho, le cuento que hoy tuvo un mínimo de 3.963 y un máximo de 4.000 pesos. La TRM para el próximo viernes será de 3.980 pesos y el precio en el que se negoció al final de la jornada, o sea, sobre la 1 de la tarde, fue a 3.978 pesos, cercano a lo que es la TRM del próximo viernes. ¿Por qué le hacemos tanta bulla y le hago yo tanta bulla a esto y vivo tan pendiente? Pues obviamente porque vamos a importar materias primas, telas, hilos, productos para hacer abonos y productos agrícolas. Esto es importantísimo para todo eso que se nos viene, porque mientras más costosos estén, pues obviamente será más costoso la producción de zapatos, de camisas, de ropa, de insumos agrícolas y esto afectará los precios. Hay unos que ya no están contentos, los cafeteros. cafeteros. Que es que se Los nos baja. exportadores, Nacho, lo que pasa es que acá, No, pero ya- seamos sinceros, Los de acá flores. somos muy poco exportadores. ¿Quiénes exportan acá? Sí, no. El sector minero energético y los cafeteros y los bananeros. Pero en realidad Pero- las exportaciones de pero café, sí, ¿qué es eso? flores y bananos son marginales. A mí que me preocupa que los que ya subieron, espero que bajen, porque si se quedan ahí, entonces no vamos a hacer nada. Aquellos que dependen de compras de dólar, pues que tienen que comprar materias primas en dólares, ¿sí o no? Bueno, esperemos a ver cómo se va bajando la canasta familiar y muchos productos. De hecho, ya hay algunos vehículos o marcas de vehículos que empezaron Han bajado, empezaron a eso. bajar, ya empiezan a ponderar, compramos caro, ahora estamos comprando barato, entonces empecemos a bajar hasta que lleguemos al precio. Esa es la teoría básicamente sin ser economista. Bueno, ¿quién de ustedes me va a hablar de las marchas del día de hoy? Si quiere, Nacho, yo le hablo de esas marchas que estuvieron multitudinarias, por lo menos en lo que tiene que ver con la ciudad de Medellín. Como se había hablado, pues los manifestantes o los marchantes más bien habían programado estar allí en la playa con la Oriental a las 10 de la mañana, pero muchos comenzaron incluso a llegar desde más temprano, a las 9 de la mañana muchos ya estaban allí, se dieron cita con banderas de Colombia, banderas de Antioquia, camisetas blancas y pues se habla de que superó la cifra de las 1.500 personas esta movilización que estuvo por toda la Oriental. no estuvo tan bajo fuerte hasta- Pero como la de la vez 1.500 pasada, ¿sí? personas no es mucho. No, llegó como hasta 1.500 5.000. personas. No, incluso se habló de 5.000 se hablaron, personas. sí, se habló de 5.000, pero otros dicen 1.500. Sin embargo, sí estuvo Bueno, Nacho. esa pues, imagen Pues esa Me imagen muestra apuntaría que menos de fue más 1.500. fuerte la pasada, sí. Sí, la verdad estuvo, pero sin embargo contó con participación. Cristian Jalabi Nacho, que nos ha acompañado acá en la mesa,
estuvo marchando, estuvo apoyando. Lo que pasa es que también son los reservas mucho como de los reservistas. Ok. Entonces, Quien no era como convoca, es tan- muy diferente quienes estaban convocando y creo que eso es importante. Esta era una marcha muy de las reservas, de los veteranos, de las fuerzas militares, de quienes los están... Histórico eso, que la Sí. reserva está más alto. ¿Cómo le fue al resto del país, Andrea Sierra? Tuvo buena presencia, sobre todo Bogotá no alcanzó pues a ser tan, nótese ahí ese tan masiva como otras marchas, le quedo debiendo imágenes. Plaza Bolívar sí tuvo buena afluencia y presencia de estos marchantes de las reservas y de los veteranos de las fuerzas militares. Sigue en el ojo del huracán, aunque ya pues, ¿salió o no salió la ministra Irene Vélez? ¿Salió Sí, Nacho? Nacho salió. Ya salió, hoy. ya La salió. renuncia en horas Hoy de la presentó mañana. Hoy la presentó y se la aceptaron, Ah. que es lo importante para contar. Muy temprano en la mañana se conoció la misiva que compartía la ministra Irene Vélez, una extensa carta de 4 hojas en la que daba a conocer al país su decisión de renunciar a la cartera que estaba dirigiendo, la cartera de Minas y Energía. De acuerdo con Vélez, la decisión la toma por las investigaciones que contra ella adelantan diferentes entes, entre ellos Procuraduría y la Fiscalía. Estas 2 investigaciones que se están adelantando, Nacho, en términos muy coloquiales y en palabras que usamos todos los días, son por nepotismo y tráfico de influencias. Pues se refieren a las investigaciones que se dan por la salida irregular de su hijo y las llamadas que habría realizado la ahora exministra Vélez a uno de los trabajadores, a uno de los funcionarios de Migración Colombia para que permitieran que su hijo saliera sin cumplir los requisitos legales que todos los ciudadanos debemos cumplir. Y cuando hablamos de la de nepotismo es por la contratación millonaria de su esposo con una de las entidades gubernamentales. A lo que ella había dicho, se trató de un error de digitación cuando llenó su información personal diciendo que ella no tenía una relación sentimental con quien es su esposo legítima y legalmente, hay que aclararlo. ¿Será que era soltera? La ministra ahora exministra presentó su carta de renuncia e incluso el presidente de la República se la aceptó. Él a través de sus redes sociales aprovechó para comunicarse sobre el hecho y dijo: se va sin que se haya perdido un peso, con adelanto importante en las tareas normativas para la transición energética y con la elaboración del nuevo Código de Minas. Nacho, ¿sabe? Se habla mucho en los medios de comunicación nacionales que la salida de la ministra incluso no respondería tanto a esas 2 causales que le acabo de enumerar, respondería más a que en esos consejos de ministros que se realizan en Presidencia de la República, cuando se le pidió resultados de su cartera, la falta de los mismos fue lo que ocasionó el descontento del presidente Petro, quien le habría pedido entonces la renuncia a la ahora ministra. La ministra que había sido consentida, que no salió ni por el escándalo de los errores que cometió cuando dijo 10.000 billones de pesos, cuando no salió cuando se le increpó por los datos que al parecer estaban errados cuando se hablaba de los petróleos y las reservas que tenía el país, que tampoco salió cuando su viceministra salió a decir que no tenía las competencias necesarias para ocupar el cargo. Sale ahora por estas 2 investigaciones y por ese descontento de no dar resultados en la cartera. Petro a la fecha, por ejemplo, a mí me gusta la idea que tiene de cambiar deuda por aire. Eso me parece que si Petro lograra sacar... No, la saca del estadio. La saca del estadio, ahí sí, olvídese de hacer reformas, porque si este país le condonan el 50% de su deuda, es mucho el dinero que se ahorra y mucho. Eso hay que reconocerse, lo que es una gestión que puede ser bastante interesante. Pero una cosa es gestionar y otra cosa es lograrla. Sí, no, pero pongamos la energía que el Hay que presidente empujar la Petro puede lograr eso a nivel internacional, una condonación de deudas externas. Lo que hace es que cuando usted se sienta a pensar deudas externas de África, Oriente Medio, América Latina, usted está hablando de una requete millonada que de algún lugar salió. Eso no fue que imprimieron billetico y imprimamos billetes para prestarle a Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, no. Eso sale de algunos personas que pagan impuestos a un gobierno, eso llega de alguna parte viene, del trabajo de alguna persona, pero no importa. El hecho es, sí, ahí sí pondría a un gobierno o a un país como el nuestro, es que esto no lo van a reconocer, vamos a cuidar la selva amazónica, vamos a cuidar las montañas antioqueñas, las de Cundinamarca, etcétera. Bien interesante, ojalá que se le dé, pero veo que es una batalla con bancos bastante dura, que no van a querer ceder.
Pero el presidente parece ser bien recibido, por ejemplo, en los países europeos y su política de transición energética ha sido aplaudida, incluso en la ONU y en las Naciones Unidas. Ahora, una cosa es que los gobiernos y otras entidades reconozcan, aplaudan y exhorten este tipo de ideas. Otra muy diferente es que la banca mundial vea como viable hacer esa apuesta. Sí. Ahora, Nacho, yo sí quisiera utilizar uno de los argumentos que una de nuestras excompañeras tenía constantemente, Yasmín Ovalle, si la recuerda, y ella solía decir, tenemos el no asegurado, hay que buscar el sí. Él tiene ese no asegurado, estoy segura que puede dar la batalla para tal vez encontrar ese sí. Mira, Nacho, indudablemente, y como lo dice Andrea, es bien recibido y usted también, pero hay que ser sinceros. Este gobierno que ha tratado, yo pienso que sí, es bien recibido, y es más, el propio gobierno, el propio presidente lo ha reconocido, que a él lo reciben bien, que aceptan el discurso, pero que ya van 11 meses y no han hecho nada. O sea, él puede decir, él puede hablar, los presidentes, algunos, decir que lo apoyan, pero no se ha hecho nada. Además porque está cometiendo unos errores bastante importantes. Se fue con el presidente Biden y dijo una cosa. Sí. Ahora está allá en Europa y Sí, ya y está diciendo otra cosa. De hecho, Sí, señor. al pobre Boric le dieron durísimo, porque Boric sí salió y dijo lo que tenía que decir. Un invasor. Rusia es un invasor. invasor. Y el de Nicaragua pues diciendo que no, que pobrecitos los rusos. No, o sea, ahí Petro entonces sale a hacer eso. Segundo, y nos lo dijo y nos lo han dicho ya varios especialistas, el peor gobierno en 19 años en ejecución de presupuesto. La ejecución de este gobierno está prácticamente nula. Tercer punto. Oiga, está haciendo récord de viajes. Récord Está absoluto. haciendo, no hizo. Cuarto punto. Yo pensaría que casi María Andrea hasta no lo debería investigar, o Andrea Sierra. ¿Cuántos presidentes en el primer año han tenido tantas crisis ministeriales? Son 11 ministros Sí, es que es en una 11 exageración. meses los Pero que en han realidad salido. las crisis pues son 2 y esta sería la tercera. Sí, pero una José, de 7, pero una de 3 en y un esta de año, uno. año 11 deja mucho que ministros decir. por fuera. Bueno, entonces más otros cargos. más aún vale la pregunta, ¿cuántos presidentes en un solo año han llegado a tener 3 crisis ministeriales que les dé la salida a 11 Y de sus ninguno con ministros? 11 ministros. Y de las carteras que son de su core, es que la cartera de Minas y Energía para la transición energética era de las más importantes. Y sabe, Nacho, además, donde las mujeres que juegan un papel fundamental supuestamente en este gobierno del cambio Se están quemando. han jugado un papel fundamental en estos cambios. Se le fue la de salud, Sí, mujer. señor. Se le fue la de agricultura, mujer. Sí. Y ahora se le va la de minas y energía, mujer. Por no hablar pues de las otras, de la deporte y demás, pero hablar de estas tres que De la se jefe ponen, del gabinete. de la jefe de gabinete, mujer. Mujer. En el gobierno Entonces, del mire que cambio. Usted empieza a mirar todos esos factores y no le están ayudando para nada. Entre otras, ¿por qué está peleando con Duque? Esa también se la Ah, tengo ese es yo. usted, ve, Hola, yo estoy aquí, hombre, mirando para el lado, que no es José. Usted como tiene todos los recortes de Petro, pero hoy no los tiene, bueno. Esa también se la ¿Qué tengo pasó yo. ahora? ¿Por qué están peleando? Porque hay veces las peleas es mejor hacerlas con retrovisor, entonces echarle la culpa al de anterior, ¿o qué es la pelea? Mire, el presidente de la República llegó temprano en la madrugada de esta mañana, de este miércoles, a las islas de San Andrés, al departamento de San Andrés, porque desde allá se van a adelantar todos los actos conmemorativos del 20 de julio, entre otras cosas porque se va a hacer la celebración de la victoria que tuvo Colombia frente a Nicaragua por el caso que se tenía sobre la plataforma continental, precisamente en San Andrés. En un comunicado de prensa donde se habló de esa llegada del presidente y a través, por supuesto, de sus redes sociales, el presidente dijo la siguiente frase: festejaremos el mayor triunfo internacional de Colombia, su derecho a la plataforma continental y su mar en el Caribe. Ojo a esto, por primera vez un gobierno defiende de verdad el territorio soberano de Colombia con éxito. La frase no le gustó para nada al muchos expresidente expresidentes. Iván Duque y estoy segura que al presidente Juan Manuel Santos tampoco habría de ninguno, de gustarle. aquí para atrás a Y aquí ninguno. volvemos en un error que seguimos cometiendo, Nacho, y es confundir el Estado con el gobierno. Esta, sin lugar a dudas, fue una victoria del Estado colombiano, de Colombia como nación, no de un gobierno en particular en una batalla que se viene adelantando hace décadas en nuestro país. El presidente o expresidente Iván Duque salió a responderle lo siguiente, si de pronto lo tenemos por ahí en máster, para que mostremos esa pelea de Duque, lo que le decía. Si no, yo se la digo por acá. Sí la tiene. Porque Duque... No, si está, espere, no sea tan acelerada, Sí por lo- Dios. sí Que lo si tendremos lo por ahí. pregunta, no.
Bueno, No, lo tenemos en texto, este es para leerlo. Mire, Duque salía y le decía, el actual gobierno cambió a los agentes que estaban llevando a cabo esa custodia. Llevó agentes a la última audiencia oral. El triunfo es de Colombia y los agentes. Así que no venga a cobrar victorias sin méritos. Esto pues disgustó bastante al presidente Gustavo Petro Urrego, quien bastante confundido y ante las incisivas críticas que se tuvo por ese trino, él le decía, ellos, hablando de los otros presidentes, pierden el mar y nosotros lo defendemos, pero les quedamos debiendo. El triunfo es de un equipo de juristas, entre ellos raizales, que cambiaron la estrategia equivocada de sus gobiernos. El triunfo es del pueblo raizal. Sin él no tendríamos a San Andrés y su mar. Nacho, mire, quisiera, si usted me lo permite, muy a título personal, que recordemos algo. Primero, esta es una disputa jurídica internacional que se viene llevando hace décadas, que si bien es cierto, Colombia ya había tenido un primer fallo negativo en el que perdió algunas millas, en el que perdió millas, territorio, agua de nuestra soberanía. se le dice millas, no, perdió miles de millas, perdimos Perdió casi como millas. medio Colombia ahí. No menos cierto es que la batalla jurídica se ha hecho de manera juiciosa a pesar de los continuos cambios y a pesar de que Colombia no ha logrado estructurar un solo equipo que permanezca y perdure en el tiempo, sino que han sido estrategias de los diferentes gobiernos que han ido llegando. Pero decir que la victoria corresponde a un solo gobierno es desconocer los grandes méritos que tienen todos los que pero- se pero suman. ¿sabe? Es que eso es la política. Pero ¿sabe, Nacho? Usted dio la explicación a la diferencia que hay en este momento entre entre el presidente y el expresidente. Cuando usted no tiene nada que mostrar y estamos haciendo el balance del primer año de gobierno, pues hay que sacar pecho con lo poco que hay que mostrar, que de pronto no es solo de él. Obvio, la defensa durante el gobierno de Petro algo tiene que ver, pero hay que sacar pecho con eso porque en lo otro no hay que mostrar. Así es. Entonces, Y eso es lo que es. el Está enredando a error Petro. del presidente Sí. es que él no reconoce los logros ajenos, se los adjudica todos propios y en esa medida se sigue quedando más solo. Bueno, continuemos porque tenemos bastantes invitados hoy. EPM, ¿qué pasa? ¿No tiene los 100.000 millones? Pues no la suben y ya, y ahí los consiguen en 2 segundos. Pues de tener sí la tiene Nacho, pero eso es como cuando uno tiene el dinero, pero necesita una autorización para poder sacarla del banco. Como cuando uno en su tiene una defecto. fiducia y necesita... Exacto. Ayer hubo un foro de parte de EPM que fue organizado por esta compañía para todos los aspirantes a la alcaldía de Medellín y también al Consejo de la Ciudad. El propósito era pues dar unas luces acerca de los proyectos de EPM. Bueno, varios aspirantes salieron muy incómodos porque esto, en vez de ser un foro, al parecer parecía un publireportaje. Escuchamos ayer a Paulina Aguinaga, pero no fue la única que se quejó, Daniel Duque también. Pero hubo un punto durante este foro que se desarrolló y es que dijo el gerente que la junta directiva sí se había reunido la semana pasada para aprobar esos 100.000 millones de pesos y subsidiar lo que el alcalde de Medellín llama congelamiento de energías, pero de tarifa de energía, pero que ellos en ese momento estaban estudiando cuál es la mejor manera y que también sea aprobado por el gobierno nacional, específicamente por parte del Ministerio de Minas y Energía, para poder dar esos 100.000 millones de pesos que entrarían a ser parte de lo que se llama opción tarifaria. Hay que decir entonces que si bien la Junta Directiva lo aprobó, todavía EPM no sabe bajo qué mecanismo entregaría ese dinero. Eso fue lo que dijo el gerente Jorge Andrés Carrillo. EPM le mostró las dificultades o los temas que faltaban desde el punto de vista normativo para que EPM pudiera asumir hasta por un monto de 100.000 millones el costo de esa estabilización. Hemos adelantado unas consultas, estamos esperando las respuestas, pero pues el gobierno representado en la ministra pues verbalmente dijo, me gusta, me suena y les voy a ayudar. Don José, ¿qué opina usted de esto? No, ¿qué opino? Y más allá de lo que opino, le quiero meter la cucharada en esto, Nacho. A propósito de recursos de EPM, no es casual, pero o estamos hablando de 100 millones de dólares. El BID confía en EPM y así lo firman. ENSA, filial de EPM, firma contrato de crédito por 100 millones de dólares con el BID Investment Scotiabank Panamá. Crédito que destinará para financiar plan de inversiones de energía eléctrica y otros usos corporativos generales. Bueno, vámonos con cosas que han pasado lamentables. ¿Qué pasó en Anorí, don Duber? Nacho, pues mire que recuerde las fuertes lluvias de las últimas horas,
pues han ocasionado diferentes emergencias, entre ellos, pues de acuerdo a lo que dice el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo, pues que la cifra de estas personas damnificadas, ayer contábamos que eran 60, pero ya ascendió a por lo menos 170 familias que resultaron damnificadas y completamente afectadas por las lluvias. El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, Nacho, actualizó la cifra, dice que ya hay en el lugar pues personal atendiendo a las personas que se encuentran allí afectadas, entregándoles algunos víveres también para que puedan ir paliando esta situación. Y además la vía de Liberia, Chalarcón, que se encuentra allí cerrada, dicen las autoridades, pues se tardará unos días más precisamente en abrirla porque están trabajando en nuevamente habilitarla porque se produjo pues allí un derrumbe que taponó esta vía. Bueno, sigo con usted, don Dube. Aquí tenía la otra. ¿Qué pasó en Ituango? En Ituango, Nacho, también las lluvias. Recuerde que ayer hablamos de unos lugares muy secos y otros que realmente están muy afectados por el tema de las lluvias. Pues en Ituango la gran cantidad de tierra que cayó allí en una de las vías que conduce a una de las veredas, allí a la vereda de la Georgia, dejó más de 2.500 personas afectadas. Son 20 veredas, Nacho, realmente las que resultaron allí afectadas por cuenta del desprendimiento de una parte de la montaña, y que las autoridades están tratando allí de precisamente correr todo este material, quitarlo, porque son 20 veredas con cerca de 2.500 personas que se encuentran allí sin poder ingresar, sin poder salir, sin poder sacar sus productos e ingresar sus productos a las fincas. Las autoridades también en el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo dice que le hace un llamado urgente también como al gobierno municipal y al departamental para que agilicen los recursos y poder allí avanzar en recuperar la vía y dar un día libre pues a todas las personas de estas 20 veredas. María Andrea, ¿en dónde hay un incendio a esta hora? Nacho, en Santa Elena, desde muy temprano, por las altas temperaturas, los vientos, también pues han producido que no se pueda controlar aún este gran incendio en una cobertura vegetal del corregimiento de Santa Elena. Lleva más de 5 horas y 20 bomberos se han trasladado hasta este lugar. Fíjense ustedes la pérdida que ha generado en este bosque del corregimiento. También hay 4 vehículos de bomberos que están intentando sofocar las llamas, pero debido a los fuertes vientos que se han presentado, pues esto ha hecho que las llamas se vayan expandiendo, sumado a esto también las altas temperaturas. Aquí también el llamado de atención es a las personas que son vecinas de este lugar de Santa Elena y otras zonas vegetales del área metropolitana y también de Antioquia, a que en esta época de altas temperaturas pues cuidemos estos lugares, porque con cualquier objeto que dejemos pues podemos generar este tipo de incendios. Y vámonos a la vía del llano. Nacho, la buena noticia es que, diferente a lo que se había establecido inicialmente, que iban a ser 3 semanas el tiempo que iba a tomar poder volver a comunicar a Bogotá con Villavicencio, el ministro de Transporte, William Camargo, ha anunciado que gracias a unos puentes que se van a instalar, se va a recortar el tiempo. Escuchemos por favor a William Camargo, que él explica mucho mejor cómo van a funcionar esos puentes que van a dar paso aproximadamente en 8 días a estas comunidades afectadas. Tenemos prevista una habilitación progresiva de la calzada en los 2 sentidos. En la próxima semana, esperamos hacia el próximo viernes, de este viernes en 8 días, tener ya habilitado un sentido de circulación alterno que nos permitirá conectar Villavicencio-Bogotá y Bogotá-Villavicencio con paso alternado. Esa es una parte, digamos, de la infraestructura, y el otro puente estaría en la siguiente semana. Tenemos, digamos, una holgura adicional si eventualmente las condiciones del clima, que como ustedes están viendo no han cesado, nos generan alguna afectación en el cronograma. En el balance, en una semana tendríamos paso ya en el corredor alterno para los 2 sentidos, y en 2 semanas estaríamos restableciendo la condición de operación normal en un sentido, con una restricción, digamos, de capacidad, porque el Bailey que tenemos es de 4,20 metros por sentido. Entonces, la inflación, ¿qué dice Fedesarrollo, José? Nacho, que llegaría al 11.64% al finalizar este mes. Eso según la encuesta de opinión industrial de esta entidad, y es una muy buena cifra. Recuerde que veníamos de una inflación, esta cifra del 11.64 es anualizada a julio, pero recuerde que veníamos de una cifra de inflación anualizada a diciembre, según el DANE, del 13.12%.
entonces sigue cayendo la inflación en el país, 11.64. A este ritmo Está cayendo quizás muy lento, al muy finalizar lento, sí. el año pensaría uno que podríamos estar cercanos al 10%. Uy, sí, pues está muy lento. Pero es una encuesta de opinión, vuelvo y le digo, no ha terminado el mes de julio. Muy bien. María Andrea, mañana las personas que se vayan a movilizar por la ciudad, ¿va a haber desfile militar? ¿Qué va a pasar? Bueno, Nacho, como todos los 20 de julio siempre vamos a tener esta conmemoración de la fecha. El gobernador de Antioquia, el alcalde encargado de Medellín y los altos mandos militares del departamento y del área metropolitana van a estar desde las 8:30 de la mañana. Esto va a ser en el Aeroparque Juan Pablo II, van a ocupar toda la carrera 70, pero acá lo importante es decirles a las personas que habrán algunos cierres viales que iniciarán a las 6 de la mañana e irán hasta las 4 de la tarde. Este cierre se presentará en todo el corredor de la carrera 70, sin embargo la Secretaría de Movilidad garantizó que sí habrá prestación del servicio de Metroplus por la calle 30. Para que madrugue, sí, Nacho, sí, sí, para obvio. no No, es ser que a ver, estaba desfile. aquí porque leí A hoy, marchar. tuvimos al invitado y me dijeron que no había todavía programación montada en la página de la alcaldía. Pero yo aquí la No, estoy sí viendo. hay, Sí, yo yo la la vi. vi, sí, Ah, sí. bueno. Pero vi que sacaron una noticia hoy, algún medio muy importante diciendo que no había nada. Y aquí la veo toda completa. Hagamos una pausa y ya volvemos con ustedes. Doña Luisa me enseñó una palabra que no conocía y espero poder disfrutar una panchocha. No he comido eso en mi vida. Un pancho. Porque es un pan. Un pan. Ah, bueno, muy bien. Doña Luisa, gracias por enseñarme eso. Espero pues saber. La muestra, la muestra. No le estoy viendo, pues lo que pasa es que Pero uno la lo ve, probadita. uno no lo ve en los almacenes de cadena ni nada, no es algo pues como muy común. No es como un Nacho con las buenas tardes para todos los compañeros. Y sí, panchocha es un pan redondo con 4 quesos y lo venden vía a San Pedro de los Milagros. Qué rico. En San Félix, donde se tiran los parapentes. Ahí es de fama. Si usted sube a San Pedro y no come panchocha, no Entonces, puede. Perdió la ida. pero tal vez No, lo para mejor agua sería panelita. uno aprender de gastronomía o de panadería y usted me va a hablar de algo de eso hoy. Sí, Nacho, porque tenemos a la directora del CEFID, Juliana Valderrama está con nosotros aquí para contarnos precisamente cuáles son esos programas que tiene hoy el CEFID y por qué estamos en matrículas. Directora, bienvenida. Muchas gracias por esta maravillosa invitación y conocer un poco más de lo que es el Centro de Formación Integral para el Trabajo, CEFID, una entidad pública y descentralizada de la Administración Municipal, Juntos Sumamos, de Envigado. Muchas gracias. Y por eso vamos a hablar y por eso iniciamos con el panchocha, porque tenemos el programa de panadería en el Centro de Formación Integral. Hablemos de esos programas que tienen más demanda, directora, y pues de las inscripciones. Hagamos de una vez la invitación. Claro, tenemos inscripciones, tenemos matrículas hasta este viernes 21 de julio en los 23 programas técnicos laborales que tenemos en el CEFID. Entre esos, y el que más se demanda es la técnica laboral en gastronomía, panadería y repostería, análisis y programación de software y desarrollo de software también. ¿Quién lo creyera? Hoy en día el sector productivo nos está pidiendo alta demanda, mano de obra calificada de estos chicos que salen certificados. Ellos solamente hacen 2 semestres en un año y ya al año están certificándose como técnicos laborales. 2, 3 programas que les menciono en este momento, pero de 23 que tenemos en matrículas hasta el 21 de julio. ¿Quiénes se pueden comunicar? ¿Cómo se pueden comunicar? ¿Solamente pueden ser los envigadeños o también extranjeros y visitantes que lleguen a la ciudad señorial? Cualquier ciudadano en comunidad en general pueden inscribirse y matricularse en la institución, en el CEFID. Si son de Envigado, tenemos beneficios de gratuidad en el cual es, digamos, algo que hay que resaltar de la administración, un beneficio de gratuidad Juntos Sumamos en el cual la administración le paga la matrícula en la institución y solamente el ciudadano tiene que pagar los costos de inscripción o costo de matrícula como se menciona normalmente en una institución de educación superior, pero nosotros no somos educación superior, somos formación para el trabajo. ¿Quiénes son esos formadores? ¿Quiénes están detrás?
Detrás hay unos docentes ya muy cualificados como tal, que, digamos, llegan a los ambientes de aprendizaje, a las aulas, a los salones, a dar, digamos, en habilidades, competencias y destrezas a estos chicos que llegan, chicos, digo yo chicos, pero son jóvenes, adultos mayores. En este momento tenemos los chicos de 9º a 11 de las instituciones educativas oficiales del municipio de Envigado que llaman media técnica o que salen con doble titulación, público muy amplio en el CEFID. Entonces, no, docentes con muy buena cualificación para dar esos conocimientos, habilidades y destrezas en las instituciones. ¿Cuáles son los programas estrellas del CEFID? Los que más buscan, panadería, ya nos decían que es uno muy apetecido. Gastronomía, análisis y programación de software. En este momento el sector lo está pidiendo a alta demanda. Desarrollo de software, desarrollo web. Tenemos también auxiliar administrativo, contable. Tenemos una gran variedad en nuestras escuelas como tal en la institución. Duración y horarios, qué pena, Luisa. Sí. Tenemos entonces en la mañana, en la tarde y en la noche. En la mañana de 6 a 12, de 2 a 6 y de 6 a 10 de la noche, de lunes a sábado. Los sábados hasta la 1 de la tarde. ¿Y la duración? Un año, en 2 semestres. Los chicos hacen 2 semestres en la institución y ya se certifican como técnico laboral. No tienen que esperarlo como una educación superior que son 5 años para obtener su título, no. En 2 semestres ya está obteniendo el certificado como técnico laboral. Hoy es centro de formación. ¿Qué necesita el CEFID para que sea una institución de educación superior? ¿Para dónde va el CEFID? El CEFID va entonces esperando una respuesta en este momento del Ministerio de Trabajo, en el cual nos presentamos como oferentes para seguir en ese nivel de cualificación. ¿Qué quiere decir? Hoy ofrecemos técnicas laborales y vamos a ir a la par con la respuesta positiva que espero que nos dé el Ministerio de Trabajo, poder llegar a ofrecer un técnico intermedio, un técnico avanzado, que a la par de una institución de educación superior quiere decir un tecnólogo o un profesional, sin dejar de ser la razón por la que fue constituida el CEFID, técnicos como tal. Entonces, y también en un año y medio, o sea, no vamos, porque eso es lo que pide el sector, rapidez, inmediatez. Entonces, vamos para allá. ¿Qué capacidad tienen ustedes? O sea, ¿cuántos estudiantes pueden estar con ustedes vinculados? En el 2022 tuvimos en total por el área del CEFID y cobertura como tal en extensión y convenio cerca de 6.000 personas en la institución. En cada semestre cerca de 1.500, 1.900 estudiantes. ¿Pero el CEFID es solo para jóvenes o adultos como yo podríamos ir a aprender algo de gastronomía? Tenemos chicos desde 9º grado, 9º, 10º, 11, jóvenes, adultos y adultos mayores. En la institución tenemos una población muy amplia en nuestros programas. Y nos han llamado, directora Duber, por ejemplo, estuvo interesado en algún momento en estudiar. ¿Qué iba a estudiar Estuve, Duber? no, estoy. ¿Qué quiere estudiar Duber? José, panadería, gastronomía, muy bueno saber todo eso. Aprender a hacer pizza. Sí, delicioso. Todas estas Pizza, pan, técnicas. pasteles. Solamente en Panocha. Envigado, Nacho, no Panchocha. es. Morcilla, chorizo. Se la tiró, José. Pero bueno, inventamos un pan con ese nombre, José, porque No, pero creo que empecemos sí con el existen, emprendimiento. sí existen. ¿La panocha? Sí. Ah, no, eso sí no lo conozco, Nacho. Directora, ¿a dónde se pueden comunicar? Hablemos de las redes sociales, hablemos de los canales de comunicación para la Tenemos varios canales entonces. El sitio web institucional www.cefid.edu.co. Tienen toda la información, requisitos de matrícula para estudiantes nuevos y antiguos, toda la documentación que se debe llevar, sea porque tarifa plena o porque aplica el beneficio de gratuidad. Y también tenemos una línea 444-4560 en la extensión 104 y 144. En Nuevo México la panocha es un pan de trigo, de forma parecida a la de un bolillo, pues así como Hay panocha redondito. de chocolate. Sí, hay panochas de chocolate. Sí, es que Sí, yo lo he hay que escuchado y en Bogotá. No conozco México, pero Forma- vean. Sí, no, en Bogotá la he visto, no, para que no le pongan la doble intención a este tema, no, aquí porque eso lo utilizan para otra cosa, pero sí existen Pero sí, Vamos a panochas. llorar de la emoción. Son graciosos. Sí. La felicito, me encanta lo que ustedes hacen por la educación. Yo soy un convencido que a veces es mejor esto así, que no cargas de 5 o 6 años. No, necesitamos más gente que salgan después de aprender, monten su emprendimiento, Y así hagan lo su buena
su buen negocito y vale la pena. Mire, hay que contar, directora, para finalizar, un testimonio que tenemos de un joven en el municipio envigadeño, estudió en el CEFID y hoy tiene ¿cuántos locales de diferentes comidas? Cerca de 7, 8 restaurantes. Tiene es pizzas, esto, tiene un mexicano, empresario. tiene panadería. Y Sí. tenemos en este momento egresados en Francia y en Taiwán con negocio, con negocio propio en gastronomía, restaurantes montados, exitosos, la verdad. Entonces, es una, digamos, aquí aprenden técnicas como tal, en la cual las lleva de acuerdo a su habilidad a reflejarla en su Técnicas que son emprendimiento, en su útiles negocio. en la Es que vida. es formación Claro. para el trabajo. Nacho, rápidamente, Está es muy que estoy inspirado. metido acá en la página del CEFIT y veo, dice, aulas virtuales. También está esa posibilidad virtual. Estudio virtual. 100% presencial, pero tenemos, digamos, electivas o materias que son virtuales, que se dictan de manera Ya, virtual, porque es teórico, práctico también. Ah, ok. Es la directora del CEFID, Juliana Valderrama. Hoy en Juntos Sumamos por Envigado. Nacho, quedo con 2 tareas. 1, traer panchocha. 2, compartirles un listado de esos locales comerciales que tenemos en el tema gastronómico en la ciudad señorial para que los visiten. Con Me encanta, sí, señor. 3, inscribirse en el CEFID, panadería, Me repostería. gustó, sí, me gustó mucho. Y eso es una Bienvenido. cosa que quiero hacer en mi vida. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con ustedes. Gracias por Gracias. acompañarnos, Luisa. Vuelva. Pero ya sabe conmigo. Ahorita volvemos. Llegó Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Los juegos con los que raspas y ganas de una. Cómpralos ya desde 2.000 pesos. 1 de cada 3 tiquetes está premiado con Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Cambia tu suerte al instante. Bueno, bienvenido. Aquí nosotros hablando por fuera de micrófonos en la pausa de comerciales. Precandidato o candidato, digo, porque ya le salió todo, doctor Luis Bernardo Vélez, concejal, ¿cómo me le va? Bueno, Nacho, muchas gracias y todos los amigos de la mesa y en particular los televidentes. Sí, usted dice una cosa que yo tengo que reconocer, estamos muy contentos, de verdad. Porque en esta mesa, desde el día 0, cuando comenzamos alrededor de febrero. A recoger las firmas que ustedes firmaron, que mucha gente empezó a firmar, todo pues, se fue dando y logramos que hace 2 días la Registraduría Nacional del Estado Civil dijo, listo, el movimiento Cuidemos Medellín cumplió las 50.000 firmas, pues muchas más válidas y pueden aspirar y ya es un hecho. Y claro que nos alegra mucho porque caminamos muchos meses, porque la gente se vinculó, porque nuestra firma fue voluntaria, fue libre, no fue coaccionada, no fue comprada, no fue amenazada. Entonces, de verdad que yo me siento muy contento. Y hoy vengo a compartir 2 noticias que me alegra mucho. Esa y otra también que tiene que ver con la unidad deportiva Atanasio Girardot. Muy bien, que vamos a dar la primicia aquí en la primera mesa de opinión enseguida, en breves minutos, pero viene la dolorosa suya, porque falta una última depuración en la que veremos si algunos candidatos les va a dar, o precandidatos. Y viene la famosa póliza y ya va a ser el registro. Y sigue esa otra parte porque listo, me aprueban las firmas, pero nos han dicho 195 algunos millones, precandidatos que han estado apretados porque no sabíamos que eso era tan costoso. Yo creo que también hay una desinformación, Nacho. Es decir, la gente muchas veces confunde el precio de la prenda con el precio que vale la póliza. Sí. Es decir, como uno decir que porque el carro de uno vale 100 millones de pesos, el seguro vale 100 millones de pesos, el seguro valdrá 5 o 10. Entonces también hay una desinformación que la estamos precisando. Entonces cuando la gente dice que es que la póliza vale 180 millones de pesos, no es cierto. Lo que hay que, digamos, de alguna manera la prenda son 180 millones de pesos que hay que hacer como un seguro, porque yo creo que de alguna manera, y no es excusando, digamos, el Consejo Nacional Electoral, pero yo solo me pregunto esto, si este gentío que nos presentamos con este marco, digamos, de la póliza, ¿qué sería si esto no valiera nada? Es decir, yo creo que también tiene que haber alguna restricción para que también esto se vuelva un poquito también riguroso, serio. Tiene que haber unos filtros definitivamente, y yo creo que uno de los filtros debe ser ese. Otro de los filtros debe ser el número de las firmas, que por fortuna la logramos, y otro filtro también, que ojalá existiera, es que también la gente no haya tanto antojado, como dice Nacho a veces, sino que también la gente piense
que ojalá fuera hasta un ejercicio personal serio, responsable, de qué momento yo estoy preparado desde el conocimiento, desde la experiencia, desde lo ético, desde la trayectoria, para asumir una responsabilidad de dirigir una ciudad como Medellín, que es excesivamente compleja y la vamos a encontrar difícil. Por eso uno a veces se le mide a esto y quiere ganar esto porque cree que tiene las condiciones. Bueno, vámonos con la primicia de Nos Cogió la Noche, que se da en este preciso instante. María Andrea, ¿usted nos quiere contextualizar para presentar a don Diego Muñoz? Claro que sí, Nacho. Mire, un contexto inicial. La agencia público-privada, que es una entidad descentralizada de la Alcaldía de Medellín, es la encargada de adelantar el proyecto de modernización del Estadio Atanasio Girardot. Pero alrededor de este proyecto pues, se ha dirimido un conflicto entre los arrendatarios que están en la parte interna del Estadio Atanasio Girardot. Hace más o menos 2 semanas, esta asociación interpuso una acción popular, la cual fue admitida para que se le protegiera con medidas cautelares, de tal manera que la APP, que la semana pasada también estuvo acá el director de la agencia público-privada, el señor Rodrigo Foronda, pues entonces la APP detuviera el proceso hasta tanto aclarara unos términos. Pues bien, uno de los juzgados ya respondió, donde hay una noticia muy importante, y es que ya se deroga la parte de las medidas cautelares, pero la noticia importante acá es que le ordena a la agencia público-privada que tenga en este momento todo proceso que tiene que ver no solamente con rueda de negocios, sino con adjudicar posiblemente un contrato, y para eso pues el abogado que representa a la asociación de... ¿cómo se dice? Arrendatarios del Estadio Atanasio Girardot, pues nos va a ampliar más esta noticia. Abogado Diego, bienvenido a Nos Cogió la Noche. ¿Cuál es esta noticia que emite entonces el juzgado después de admitir esa acción, estas medidas cautelares? Bueno, muchas gracias a la mesa por escucharnos. Es muy importante para toda la unidad deportiva Atanasio Girardot y también para todos los medellinenses. Es un fallo que emite el día de hoy de medidas cautelares preventivas la jueza 21 de administrativo oral del circuito de Medellín, donde ¿qué le dice a toda la parte administrativa del municipio de Medellín? Que se integre. ¿Por qué? Porque cada uno se estaba tirando la pelota. O sea, cada uno liberaba las responsabilidades. Y decía, yo no tengo que ver con este proceso, el INDER, la APP, Alianza Público-Privada, Ciencia e Innovación. Entonces, aquí, ¿qué les dice la juez? Principalmente, por favor, haga la parte legal como debe de ser. Por favor, falta la transparencia en este proceso, que es importante. Por favor, haga un censo de la población que depende de la unidad deportiva Atanasio Girardot, porque no estaba. Este es un proyecto para beneficiar un privado por más de 30 años, lógicamente sin tener en cuenta a la parte social. Es importante. Es decir, abogado, que no se podrá abrir una licitación hasta tanto estén solucionados todos estos ítems. La juez, dentro de todo este proceso, informa que va todo el proceso legal. O sea, hasta que no se deriva un fallo, no puede reactivarse nuevamente todo lo que tiene que ver con la licitación o nuevamente o buscar un oferente para este proyecto. ¿Y un fallo en promedio cuánto puede tardar? Mínimamente, ¿en cuánto tiempo ha tenido un fallo? Depende ya de todas las instancias, porque ya están muchos los implicados. Ya en este momento también se añadió las ligas, porque tampoco estaban en cuenta en todo este proceso. También el doctor Luis Bernardo Vélez se añadió también. ¿Cómo las ligas? Las ligas, ejemplo, la liga de ajedrez. Hay ligas que las mueven. Las ligas de ajedrez tienen un espacio dentro de la unidad deportiva Atanasio Girardot. ¿Y con ellas tampoco se había hecho el ejercicio? Con ellas no se habían hecho el ejercicio, y adicional a ellos, dentro del cambio de la propuesta que me mencionaba la Alianza Público-Privada, era ahí va, donde está la liga de ajedrez, va un edificio multipropósito, o sea, desaparecería la liga de ajedrez. Entonces, no tenían conocimiento de ello. Lógicamente, es un impacto para la ciudad porque la liga es única en Latinoamérica. Y asimismo, en consecutivo, las otras entidades. Yo diría, si me permiten añadir una cosa a lo de Diego, yo creo que lo que Medellín tiene que entender, y todos entender, es la dimensión de este fallo. Es decir, a veces no entendemos de lo que estamos hablando. Nosotros primero no hablábamos del estadio Atanasio Girardot, es toda la unidad deportiva, donde hay piscinas, donde está la liga de ajedrez, donde hay un montón de actividades. Y esto, de alguna manera, lo voy a decir muy duro. Se quería
privatizar lo público, pero de una manera a rajatabla, sin caracterización de la población, sin respeto a los procesos de la gente. La mayoría de los venteros y muchos arrendatarios, los de afuera venteros y los arrendatarios de adentro que venden, como Diego, la hamburguesa, la gaseosa, los periodistas inclusive que están en cabinas, nunca se les notificó, nunca se hizo un proceso claro, transparente, cómo se iba a mejorar el bienestar de ellos. Inclusive la mayoría de esta población, o un gran número, son personas mayores que llevan 30, 40 años vendiendo el llavero, y estos llegan y querían arrasar con todo, con una denuncia que hicimos en la ocasión anterior cuando se recibe la acción popular, y era que ni siquiera tenía un concepto de planeación y ya estaban negociando en Bogotá la licitación. O sea, esto era un proyecto que de alguna manera nos iban a desarraigar a Medellín en una administración que le gusta hacerla de esta manera, y me parece que hoy es un logro inmenso, y es el segundo noticia que yo decía que estábamos muy contentos, y yo de verdad que reconozco mucho el trabajo de Diego, que se echó esto al hombro contra toda la pronóstico, contra el APP, porque este hombre también es un hombre indolente, un hombre prepotente, que acá estuvo diciendo que no había pasado nada y que ahí no había nada. Pues hoy le llegó que sí había. Sí había, porque le suspendieron absolutamente cualquier posibilidad hoy hasta que no tenga unas consideraciones de planeación sociales, financieras, que soporten un proyecto de esta dimensión. Yo no tengo la cifra, inclusive puede que Diego la tenga, pero esos son miles de millones lo que ellos querían hacer. Hotelería, cafetería, todo el tema de conciertos, de oferta cultural. O sea, estamos hablando de un proyecto que finalmente lo que iba a despojar era a todos los medellinenses de un bien público que es de nosotros. Pero, Sí, Andrea. Sí. IVA, esto está detenido. Esto está congelado. Absolutamente Hasta congelado. que ellos, hasta que a la jueza no le Nosotros den toda estamos en la claridad. desacuerdo con la modernización del estadio Atanasio Girardot. Lógicamente con un proceso bien hecho, o sea, desde la legalidad, teniendo en cuenta a la sociedad, no simplemente para beneficiar a un particular. Ellos nunca se acercaron a ustedes. No, en este momento lo que es la situación, nosotros intentamos por diferentes, hicimos plantones, realizamos solicitudes a la administración, a la alcaldía, a la agencia APP, al señor al señor Foronda, y en ningún momento nos dio el aval de acercarnos. Simplemente lo único que nos decía es que ustedes no pueden estar dentro del proyecto. Y eso, lógicamente, no era fácil para nosotros. Hay un mecanismo de defensa también para la agencia público-privada, abogado. ¿Qué tendrán que hacer ellos después de este fallo del juez? Ya, lógicamente, ellos pueden interponer lo que es una apelación y, lógicamente, en segunda instancia ya se analizaría qué puede pasar. Pero uno podría pensar que entonces en esta administración casi que esto no va. Absolutamente No va, no alcanza. ¿Qué querían ustedes? Es decir, usted no lo está diciendo. Nosotros Y no en la estamos mía la contra. vamos a estudiar muy bien. La vamos a mirar con detenimiento. Venga, porque nos tenemos que concentrar allí. Entonces esto no va. Pregunta, rápida. No están en desacuerdo con la modernización. No. ¿Qué es lo que ustedes se imaginaban para ustedes, para las ligas, para los demás arrendatarios? Lo que inicialmente nos propusieron, que todos íbamos a estar incluidos. Eso era lo principal. Pero cuando fue pasando el tiempo nos fuimos dando cuenta de que no íbamos dentro del proyecto. Por eso el concejal acompañó esta Sí, lo entiendo. acción popular. Coadyuvante de esto- esta demanda, y los argumentos que yo le presento a la jueza fueron válidos en materia social, de la caracterización del reconocimiento a una población que llevaba décadas allá, de cómo si yo tengo una venta de una cosa y hay una intervención público-privada, yo vaya a mejorar mis condiciones, no las vaya a empeorar. Porque es que la realidad de esto es así, la voy a poner muy coloquial como me gusta a mí hablar. Usted vendía unas hamburguesas de unos perros, y si la APP después, que lo insinúa la misma jueza, le puede poner al lado, y eso no está mal, pero no le ayuda a usted y le ponen una firma multinacional de perros o hamburguesas, usted está muerto. Si no le hacen acompañamiento desde el crédito, desde el mercadeo, desde ayudarle, esa es la forma de despojarlo a usted también. Luis Bernardo, esto hace parte, usted ha estado en diálogos comunitarios permanentemente por la ciudad, podríamos decir que esto hace parte de uno de ellos. ¿Cómo va todo ese asunto? Sí, pero me gusta mucho, Nacho, la observación suya por esto. Yo estoy haciendo todo el mayor esfuerzo, ojalá hasta el 26 de julio
para lograr el 27 aspiramos a inscribir nuestra candidatura ya con las pólizas y todo, inclusive con una cosa que es bueno decirlo a los ciudadanos, ustedes ayudan mucho a hacer pedagogía ciudadana y política. Nosotros el día que inscribamos, y por eso no lo podemos hacer mañana ni pasado mañana, calculamos el 27, tenemos que presentar un programa de gobierno de obligatorio cumplimiento, que yo aspiro, de verdad, y lo digo así sin modestia aparte, yo quiero que sea el mejor programa de gobierno y nos hemos reunido en acopios con taxistas. Mañana vamos para Santa Elena a las 3 de la tarde, estuvimos con los vendedores ambulantes, porque es que yo no puedo hacer un programa de gobierno con unos académicos en una oficina. Yo tengo que ir a la realidad de Medellín y sobre todo hoy una Medellín que tiene muchas circunstancias. La foto de Medellín hoy no es la misma de hace 4 años. Es decir, hace 4 años no ocurría el tema de que estamos hablando hoy. Entonces, había que entender que si el día, cuando nosotros seamos gobierno, tenemos que proponer qué nos imaginamos para la unidad de Atanasio Girardot, qué nos imaginamos para los taxistas de esta ciudad, para las personas mayores, qué intervención vamos a hacer en habitantes de calle. Entonces, el ejercicio de recorrer esta ciudad de verdad ha sido muy apasionante, sobre todo recogiendo insumos para el programa de gobierno. ¿Cómo van esas coaliciones y esas alianzas que está viendo usted en el entorno? Pues yo creo varias cosas. Primero, que había, de alguna manera es lógico que hoy va a haber un escenario posiblemente más ideal para hacer alianzas y coaliciones, porque en 8 días vamos a saber quiénes somos, espero que yo sea uno de esos, de verdad, llegó la hora de la verdad. El 29 de julio a las 12 de la noche se sabe quiénes somos los candidatos. Sí. Porque yo espero ser uno de ellos. Porque es que mientras nosotros seamos 37 precandidatos, ni el elector entiende, ni ustedes saben quiénes son, ni uno sabe de dónde vienen, absolutamente nada. Un montón de personas, hay que decirlo, desconocidas, otras que son antojados, otras que estaban buscando empezar a sonar para conseguir un puesto o otra cosa, y eso está bien. Entonces, yo creo que ese día sí podemos empezar a mirar cosas. Lo que yo sí tengo claro, y lo digo acá, y lo reafirmo, es yo no estoy imaginando mi alianza alrededor de cómo nos repartimos la alcaldía y cómo... no, yo pienso que, y la pregunta que se lo he hecho Nacho y se los he dicho muchas veces a ustedes, es yo siempre le pregunto a la gente, ¿alrededor de qué vamos a hacer alianzas? Primera que yo descarto es seguir hablando de Quintero. O sea, la alianza de nosotros no puede ser solo Quintero o el antiquinterismo, porque en enero del año 2024 Quintero será historia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la ciudad? Vamos a seguir hablando de Quintero del estadio, no, él ya no tiene competencia sobre esa intervención. Entonces yo digo, hablemos de otra cosa. Nosotros, ¿qué vamos a hacer con la inequidad de esta ciudad que no le hemos corregido, sino que se ha aumentado? Con la ilegalidad, con los habitantes de calle. ¿Qué vamos a hacer con el estadio? ¿Qué vamos a hacer con los combos? ¿Qué vamos a hacer con la extorsión? ¿Qué vamos a hacer con el microtráfico? ¿Qué vamos a hacer con un montón de gente que está en la enfermedad mental? Pero yo me he sentado muchas veces y yo en eso no me voy a volver a sentar. Oye, es que, ¿sabe pues que Quintero robó en no sé dónde? Eso ya es un refrito, pues. Entonces, no, vamos a hablar de la ciudad. Y el que quiera que conversemos de la ciudad, pues nos vamos a sentar a hablar. Porque yo también le digo a cualquiera, incluyendo el exalcalde que va a participar, venga, hablemos de los problemas estructurales de esta ciudad, porque ni necesitamos, porque además no existen unos mesías o el Salvador de Medellín, ni existe tampoco el ganador hoy de nada. El 1 de agosto sabemos quiénes somos y todos vamos a avanzar a ver quién se va a ganar esta carrera. Lo que sí es cierto es que están en cuenta regresiva, empezará la campaña ahora sí en forma, sí, y ahí lo vamos a ver a usted moviéndose fuertemente. Así es. Doctor Luis Bernardo, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes muchas gracias y habernos dado la oportunidad de contar, Diego, esta buena noticia, porque yo creo que es de las buenas noticias que hayan ocurrido en esta administración y en esta alcaldía. Abogado Diego, muchas gracias. Bueno, para ellos no es tan buena, digo buena para la ciudad. Buena para la ciudad. Sí. Gracias por eso quedó quieto. Se quedó en stand-by hasta el año entrante. Muchas gracias. Muchas cosas están quedando en stand-by en el cierre de esta administración lamentable. ¿Será que está pasando con el gobierno nacional? Ahí le dañamos también la carga lateral hace 8 días. Ese hombre debe estar como bravo. Carga lateral, el estadio, mejor dicho. ¿Usted lo hizo, sí o no? Sí. Vamos a hacer una pausa. Viene don Memo Henao ya a hablar de más política. ¿Quién nos cogió la noche?
Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Bueno, @Memuhenao politólogo, como siempre es un placer tenerlo por acá. Nacho, Lástima muy, el tiempo. pero muy feliz de estar acá como siempre. Esta es la casa. Yo en la casa me siento muy contento hablando de lo que más me gusta a mí, que es política, definitivamente. Usted nos mandó libreto y vamos a hablar. ¿Libreto y todo? Bueno, usted pues. nos mandó libreto y me gustó. ¿Hay alguna emoción o palabra que pueda representar lo que está pasando actualmente en Colombia y lo que está sintiendo la gente del común? Nacho, muy sencillo. Y no el libreto, es una cosa que está pasando. En este momento la gente tiene una incertidumbre muy, muy alta, Nacho. Si hay una palabra que puede representar en este momento lo que se habla en la calle, la política, la cotidianidad, es la palabra incertidumbre. ¿Por qué razón? Porque la forma como ha gobernado Petro estos últimos días o desde que arrancó su gobierno, yo recuerdo que acá el año pasado cuando nos sentamos en esta mesa y nos preguntaban cómo será el primer año de Petro, todos decíamos, puede que le vaya muy bien, pero en caso de que le vaya mal, los grandes perdedores van a ser sus partidos, sus aliados en las elecciones del 2023. Ya pasó un año. ¿Y qué pasó? Tal cual lo estamos diciendo, Nacho, tal cual. Va mal. Le ha ido muy regular, muy regular. Esa incertidumbre, ¿cómo la vemos? Primero, con los grandes proyectos, por decirlo así, de Petro, paz total. La paz total al día de hoy es un desacierto gigantesco en el territorio. Yo hasta fracaso no la llamo, pero sí es un desacierto total en el territorio. Reformas que se quedan en el Senado de la República, reformas que ni siquiera pasan de las comisiones. Alianzas con partidos que se han ido desdibujando y todo eso lleva a que la gente tiene más dudas que certezas y esa incertidumbre es lo que está en este momento llenando el panorama político en Colombia y eso es lo que estamos viendo en la calle. En la calle la gente dice, el gobierno Petro está muy regular y eso se ve también en el clima político. Es que miren, Nacho, tenemos el presidente que en su primer año de gobierno parece que yo hubiera gastado 3 años de gobierno, estuviera en la curva ya de salida, con aprobaciones por debajo del 35, 32%. ¿Eso de qué habla? De un presidente que ya se gastó al menos una gran parte de su capital reputacional con la ciudadanía. ¿Quiénes pueden ser los grandes derrotados en las próximas elecciones? Nacho, va a haber un equipo político que hasta ahora se ve como gran perdedor. Y ese equipo político es todo lo que se relacione con Gustavo Petro, al menos en Antioquia. ¿Por qué razón, Nacho? Porque mire, lo que pasa primero es que en Antioquia no hay una conformación fuerte del pacto histórico. Mire, yo creo que acá en el programa hemos tenido la oportunidad de ver candidatos de todos los matices, de todos los partidos. Quiero que ustedes me cuenten, les devuelvo yo la pregunta a ustedes, ¿cuántas personas del pacto histórico han pasado por acá que pertenezcan al Consejo de Medellín o que aspiren al Consejo de Medellín, que aspiran a la Asamblea y que sean en este momento reales actores políticos de poder? No. Yo estaba viendo una nota que hicieron en Hora 13 y no conocía a ninguno de los personajes que Yo sí conozco a uno. Yo no conocía a ninguno. Aquí Noticias. Conozco a Aquino, que creo que Aquino va a encabezar esa lista. Creo que es un personaje muy valioso y muy interesante desde el activismo. Desdibujados y no solamente en Antioquia, en otros departamentos, no en todo Colombia. Entonces, ¿qué pasa? yo hacía con el profesor Jaime Carrión un análisis muy interesante y es, los que deberían estar acá, pues están en gobierno en este momento porque están en diferentes entidades del país. ¿Qué pasa con eso? Entonces, todas esas personas que están allá están interesadas en gobernar. Y acá se quedaron los que se quedaron sin gobierno, los que van a volver a aspirar, los que no quedaron en las listas de ningún tipo. ¿Qué ha hecho eso? Que en este momento el pacto histórico no tiene absolutamente nada en la ciudad. Es que mire, el gran debate del pacto histórico en este momento es... ¿Jorge Gómez pertenece a esa No, línea? Jorge Gómez está por un ladito y Jorge Gómez está en otro partido que llama Dignidad y Compromiso, que tiene Entonces, lista el único propia. que tenían de pronto era Gerardo Vega, que ya consiguió puesto. Gerardo Vega está en el Ideal de Tierras. De resto, Víctor Correa. Víctor no era tampoco esa línea. Víctor tampoco está por ahí. O sea, no tienen un... No, y es que mire, que el mayor debate en este momento que hay en el petrismo, o exactamente en el petrismo antioqueño, es si son quinteristas o si son antiquinteristas. Yo, a diferencia del concejal Luis Bernardo Vélez, yo creo que sí, a nivel de propuesta de gobierno sí hay que pensar en la ciudad, pero a nivel de clima político, la discusión más grande que hay en este momento en la ciudad es si la propuesta del quinterismo va a continuar como un proceso de gobierno para el próximo año o si la propuesta del quinterismo muere con Daniel Quintero en esta elección. ¿Quiénes van a ser entonces los ganadores de las próximas elecciones? Mire, Nacho, hay algo ahí que es muy bueno y es lo siguiente. Mire, piensen esto. En las elecciones locales siempre pasa algo y es que los partidos tradicionales reaparecen. No por alguna razón que sea, digamos, que jocosa o que sea particular, siempre cuando miramos cuál es el partido que tiene más concejales, cuál es el partido que tiene más diputados, nos aparece por allá un partido tradicional. ¿Se acuerdan cuál de pronto? El Partido Liberal.
Entonces siempre el Partido Liberal termina por allá acumulando, nos empiezan a aparecer los matices del Partido Conservador, nos aparece un Carlos Andrés Trujillo que aspira a tener 20, 30 alcaldías, nos aparece un Juan Diego Gómez que dice que con su matiz va a tener otras tantas, un Julián Bedoya. Entonces el gran ganador nuevamente de este proceso van a ser los partidos políticos tradicionales que se van a reacomodar nuevamente. Pero pasa algo. Hace 4 años veíamos cómo había un declive en la derecha bastante grande y nos dio la oportunidad que en las elecciones a Congreso vimos cómo los partidos de izquierda empezaron a crecer, vimos un fortalecimiento de algunos y en este momento tenemos más de 20 senadores que hacen parte del pacto histórico. Vamos a ver en este momento un reacomodamiento nuevamente de los sectores de derecha y de izquierda para volver a copar ciertos espacios. Ejemplo de eso, en la ciudad de Medellín estamos hablando de que va a haber una cifra repartidora para el Consejo de Medellín de aproximadamente 25.000 votos y mucha gente me dice, no, hay una pelea interna gigantesca en el Centro Democrático por saber quién va a ser la cabeza de lista, o ya la cabeza de lista ya está, pero por saber cómo va a estar conformado el resto de la lista y todo esto. Pero también hay que contar con la entrada de Creemos, y la entrada de Creemos va a poner como mínimo 2, 3 concejales. ¿Qué implica eso? Que la misma derecha se va a repartir, y eso mismo va a pasar en todo el departamento. Vamos a ver nuevamente cómo la derecha va a volver a ocupar espacios que van a ser sumamente interesantes, donde el pacto histórico, donde los partidos progresistas no van a tener ningún espacio en este momento. A mí me encanta esa pregunta que usted pone, porque tiene como su cuentecito, ¿sí o no, José? Su cuento político. ¿Por qué Fico parece estar tan adelante? Y uno cada vez que mira las encuestas que están haciendo todos, José dio la mejor descripción. A muchos aquí no les gustó, pero es que usted mira a Federico Gutiérrez y el resto, unos enanos. Ninguno creció, ninguno. Pues, o sea, y de ahí para adelante, entonces yo pienso, no es que parece, es que está. A mí me preocupa mucho, es que intentan recortar la diferencia muy marcada en las encuestas, cuando todos en la vida real reconocemos que Federico, en reconocimiento, o sea, que la gente conozca a Federico sí está por encima de absolutamente todos. Entonces llegamos al punto de ahora preguntarnos que quién ganó más seguidores en una semana, entonces que Federico creció 100, pero el otro creció 1000, entonces que está un poquitico más cerquita de Federico. Después que no, que quién tiene más posicionamiento digital, entonces que esta semana Federico tuvo 10% en posicionamiento, entonces yo tuve 7, entonces estoy muy cerca de Federico. Pero la realidad es otra. La realidad es que el reconocimiento de Federico en la encuesta que tuvimos que midió reconocimiento dice, a Federico lo conoce el 90.3% de los medellinenses. ¿Qué quiere decir eso? De cada 10 personas de la ciudad de Medellín, 9 saben quién es Federico Gutiérrez. Entonces partamos de eso. La gente vota por el que conoce inicialmente. Lo otro es que Federico tiene un excelente jefe de debate que está sentado en el piso 12 del Alpujarra y se llama Daniel Quintero. Desde que Daniel Quintero sea el jefe de debate de Federico Gutiérrez encontraremos que va a haber un Federico Gutiérrez para rato. Y lo otro es que pasa algo. Oiga, pero tiene un jefe de debate muy bueno. Y tiene unos ayudantes también. O sea, Corredor, aquí tuvimos al señor Upegui. Todos que están haciéndole campañas, van de frente contra él. Y peor que eso, Nacho, es que mire, tenemos candidatos muy jóvenes, Nacho, que están todavía, por decirlo así, muy pequeños para este asunto. Son muy niños. ¿Y qué pasa? Piensa lo siguiente, Nacho, la ciudad en este momento va a empezar a castigar esa inexperiencia, esa improvisación que es normal que se dé en los gobiernos, porque los gobiernos cuando empiezan presentan cierta improvisación, pero cuando eso se extiende al primero, segundo y tercer año, a la gente le empieza a molestar eso. Al día de hoy la gente, ¿qué quiere para la ciudad? Cuando uno habla con la gente ¿qué está buscando? Está buscando experiencia. Está buscando que haya algo de gerencia y está buscando que la curva de aprendizaje sea cada vez menor, o sea, que llegue a gobernar, que llegue a solucionar problemas. No aprender. Y eso se va a notar en la elección. ¿Por qué? Porque Federico Gutiérrez es una persona que de pronto en su rango de edad ya más alto, pues muestra de pronto algunos de esos perfiles. Los otros, en cambio, un Juan Carlos Upegui, un Corredor y otros más, muestran que todavía está mejor. Además, pensemos en esto de otra manera. ¿Cuántas aspiraciones tiene detrás Upegui? Ninguna. Corredor. Ninguna. Una al consejo. Una al consejo. Andrew Uribe. Ninguna. Entonces, por ese lado, uno queda con más dudas que con certezas. No estoy queriendo decir que por el hecho de tener 3, 4, 5 aspiraciones sea mejor que el que no ha tenido ninguna, pero lo que sí es cierto es que esto requiere, como decía un amigo mío, esto requiere de pagar piso, esto requiere de experiencia. Y en este caso, digamos que esa es una de las grandes falencias del equipo de Daniel Quintero, o mejor, de los aspirantes de Daniel Quintero. Memo, yo me quiero quedar con algo que usted acaba de mencionar y es lo que quiere la ciudadanía. Estábamos hablando de experiencia, estábamos hablando de... ¿Qué tanto importa para la ciudadanía las formas y las maneras? ¿Qué tanto buscaría la ciudadanía ahora que el próximo alcalde de Medellín no gobierne por Twitter, tenga mejor lenguaje, conserve sus relaciones, fortalezca la institucionalidad? Bueno, acá hay que tener algo muy claro, las campañas políticas son diametralmente opuestas a los gobiernos.
Lo que se vende en campaña no es necesariamente lo que se hace en gobierno. Recordemos que en campaña tuvimos un proceso de Daniel Quintero que fue muy interesante, fue una excelente campaña, donde su eslogan era sin jefes políticos, sin partidos políticos. La realidad, pues podemos decir pasados casi ya 4 años, que fue completamente diferente, y está bien decirlo, eso no es problemático, es del análisis político. Ahora, la realidad también implica algo. La ciudad necesita hacer ciertas acciones que hemos denominado retomar el rumbo. Muchos hablan de retomar el rumbo, es una palabra muy común, los candidatos utilizan también cuidar a Medellín, los candidatos hablan de la unidad en Medellín. Todo esto en la vida real es básicamente un mensaje, una forma que se ha llevado a la ciudadanía para decir me importa la ciudad. Ahora, cuando lleguemos al gobierno encontraremos que van a haber confrontaciones. Lo que sí es muy claro es que la gente no quiere vivir en una dinámica donde constantemente hay una confrontación con diferentes grupos. Es que mire, en la comunicación nosotros hablamos de consensos mínimos. ¿Qué significa eso? Daniel Quintero se dedicó todo su gobierno, y también lo está haciendo Petro, a tener consensos mínimos con unos grupos, pero con el resto de gente tuvo una serie de confrontaciones bastante grandes. Entonces encontramos que peleó con sectores económicos, que peleó con sectores empresariales, que peleó con sectores políticos, cuando la tradición en Antioquia era todo lo contrario. Acá hubo una triada de la que se habla constantemente, que era universidad, empresa, Estado. Y esa tríada, digamos, que armaba parte de esa retórica o de ese imaginario antioqueño. El día de esa tríada está rota completamente. Entonces encontramos candidatos que iban hablando. Ahora, si pasamos a las formas, ya hablando pues de otra manera, encontramos que el candidato Federico Gutiérrez es un candidato con unas formas excelentes. Yo creo que es de los mejores comunicadores que tiene la ciudad. Creo que además todo lo que ha hecho en el ejercicio de Creemos es un muy buen ejercicio. Toda su marca, todo su posicionamiento. Lamentablemente ya vimos cómo hace un par de meses, hace menos de 12 meses, Federico Gutiérrez era, digamos que vencido en franca lid en los debates por Gustavo Petro, y eso tampoco está mal. El hecho es que a Federico le toca prepararse porque va a tener muy buenos contendores. Un Rodolfo Correa es una persona que, digamos, es muy bueno en el debate. Va a tener de pronto a un Gilberto Tobón, que en caso de que sí logre tener su candidatura es una persona que es demasiado visceral y puede llevarlo a unos extremos discursivos bastante interesantes. Un Juan Camilo Restrepo, que a la vez es una persona que ya pasó por la alcaldía, que conoce el proceso y le puede llegar a debatir. Pero en todo caso, lo que veremos ahora es un debate muy fuerte donde tiene que haber fondo, propuestas para la ciudad, porque no nos podemos quedar, ahí sí, como decía el concejal Luis Bernardo, pensando si Quintero es bueno o Quintero es malo. Mire, está claro que Juan Carlos Pegui, Corredor, André Uribe y otros que no se saben, pues tendrán que hacer una reacomodación. Pero Rodolfo Correa, César Hernández, Juan David Valderrama, Luis Bernardo Vélez y otros que están por ahí, ¿qué va a pasar con ellos? Es que no despegaron ni en reconocimiento y veremos qué va a pasar con la intención de voto. Miren, Nacho, yo tengo una teoría, y es que en este momento el debate es hasta relativamente sencillo, y es que la gente se está quedando entre el quinterismo y el antiquinterismo. El debate se está llevando solamente a ese punto. La gente no está reconociendo un candidato porque tenga buenas o malas propuestas, porque tenga buena forma o mala forma, sino que la gente desde el sesgo mental, desde la forma más sencilla de revisarlo es quinterista o es antiquinterista, porque realmente para la gente los dualismos son muy fáciles. Y pero pensarlo así, un quinterista y métale la cuñita. Y es de Petro, no es de Petro. Es de Petro, no es de Petro. Mejor dicho, el que no es ni reconocido antiquinterista o quinterista no está jugando a nada. Efectivamente. ¿Y eso por qué lo estoy diciendo? Por una sencilla razón. Hay candidatos que hasta hace un mes decidían no irse en contra de Petro y no marcaban en las encuestas. Y está bien, era su forma de hacer política. Pero tenemos candidatos que de un mes para acá decidieron irse lanza en ristre contra la administración de Quintero, poniendo denuncias, haciendo una cantidad de cosas, porque se dieron cuenta que la ciudadanía le está poniendo atención es a eso, al acto contra el gobierno actual que permita conectar con un beneficio futuro. Y eso es relativamente sencillo. Entonces dicen, mire, cuidamos esto haciendo esto. Y eso ha hecho que se creen dos bandos. Ahora, ¿cuál es el más fuerte dentro de cada bando? Tenemos una persona muy fuerte en un bando antiquinterista, que es Federico Gutiérrez. Ahora, ¿cuál es la otra persona que está intentando posicionarse para crear un dualismo, una pelea donde solo queden dos? Es que mire, eso es una lógica goebbeliana muy sencilla. ¿Y cuál es esa persona? Agrupe a su enemigo en uno solo. Básicamente lo ha intentado Juan Carlos Upegui, entonces lo menciona, en semana lo menciona directamente, le pone denuncias, le dice politiquero. Rodolfo Correa también lo ha intentado, ya le puso también a Daniel Quintero, fue hasta la Contraloría, Albert Corredor lo está constantemente retando, porque todos están esperando que Federico Gutiérrez mencione a un solo enemigo, que diga, todos están alrededor de este, pero la realidad es que a Federico Gutiérrez tampoco le conviene eso, porque mientras esté más dividido el otro sector, pues va a ser más fácil vencerlos. Y no manera les puede hacer la tarea a los otros. No les puede hacer la tarea a los otros, por eso Federico tiene que estar por allá arriba. La campaña inteligente es el silencio.
Efectivamente, y además para Federico no tiene que desgastar para nada. Federico se desgasta desde el 29 de julio, cuando tenga que salir a la calle, y ahí sí la confrontación va a ser de otra manera, cuando se encuentre con la gente, cuando tenga ya que ver que en la ciudad vamos a tener aproximadamente 400 candidatos al consejo, entonces veremos cada candidato definiendo su alcaldía. Pero lo más interesante va a ser esto, piensen en lo siguiente, la variable más interesante de esta elección va a ser cada candidato a la gobernación a quién va a escoger como su candidato a la alcaldía. Todos quieren con Fico en este momento. Ahora, ¿quién va a bailar con el opositor de Fico? Esa es la gran pregunta. El que baile con el opositor de Fico, o sea, un Upegui, un corredor, otra persona. El tiempo huele, como es de entretenido hablar con usted. El 29, ¿usted cree que la operación va a llegar a cuánto? ¿8, 7 candidatos? No, vamos a tener más. 100 días de elecciones. Vamos a tener más. Sí, pero hasta el 29 habrá quienes pudieron pagar, a quienes les aprobaron firmas. Vamos a tener van a haber más porque va a pasar algo, y es, vamos a tener una coyuntura donde tendremos aproximadamente 15, 20 candidatos que se van a decantar otra vez por allá a mediados de agosto, y a finales de septiembre tendremos otro corte. Con ese corte tendremos algo nuevamente, que va a ser que recuerden que hay una premisa en esto, y es, la alcaldía de Medellín no se gana por una sola persona, se gana por la alianza de políticos. Entonces, en este caso, para poder que Federico Gutiérrez gane la alcaldía, tiene que tener a varios equipos políticos detrás. Es que pensemos en algo, el alcalde Daniel Quintero puede tener perfectamente en su bolsillo 100.000 votos, como Daniel Quintero los puede tener, pero es que el Partido Liberal y el Partido Conservador en Medellín también ponen 100.000 votos, y Centro Democrático pone otros 100.000 votos. Entonces, en ese caso, para poder ganar, tiene que hacer alianza de partidos. Entonces, ¿qué le va a tocar a Federico Gutiérrez? Aliar gente, que es lo que le están diciendo. Salga a decir que usted es el candidato del Centro Democrático, del Partido Conservador y el resto, que es el reto que le están poniendo los otros candidatos. ¿Va Luis Pérez o no va? Y más que ya le acaban de negar varios avales. Yo recuerdo que usted hace muchos meses me preguntó una vez acá en la mesa, y me dijo, ¿usted está seguro que Federico Gutiérrez va? Y yo le dije, estoy completamente seguro que Federico Gutiérrez va, porque se comporta como candidato. Ahora, si me preguntan hoy, ¿Luis Pérez va? Yo digo, Luis Pérez va porque se está comportando como candidato. Está haciendo todo lo que hacen los candidatos para poder llegar a esto. Además, Luis Pérez tiene un escenario, digamos que muy positivo para él. Y es que los candidatos o los alcaldes de la época 2015-2019 se están volviendo a lanzar para este periodo. Y en esa época fueron sus aliados políticos. Memo, usted dice que se comporta como un candidato, pero yo no soy experta, simplemente soy una persona que va a votar. Pero me parece que tiene un comportamiento más de un opositor del gobierno nacional, porque ante todos los coqueteos que le dan de los diferentes partidos, Federico Gutiérrez guarda silencio, pero eso sí, ante cada cosa que hace el gobierno nacional, inmediatamente trina, como buscando algo más. ¿Federico Gutiérrez? Sí. Federico, ¿no? Pero es que la estrategia de Federico es posicionarse como la persona que le debate a Petro. Y Petro está en la esfera nacional, eso sí lo tenemos muy claro. En la esfera local, él ni le responde a Daniel Quintero, o lo hace en muy pocas y ocasiones. Tampoco a los que le dicen, venga, unámonos. Pero es que realmente el desgaste de él sería, ¿para qué unirse con otros cuando él lleva la delantera? Pensemos en la lógica. El Partido Liberal le ofreció el coaval. Pero en la lógica de la negociación, pero es que en la lógica de la negociación tú negocias con alguien que te ofrece algo que genera algún beneficio para ti. La pregunta es, ¿qué beneficio le ofrece en este momento, más allá de que ya la base liberal en gran mayoría va a apoyar a a Federico Gutiérrez, la base conservadora va a apoyar a Federico Gutiérrez? ¿De qué le sirve ese aval en este momento? Nada. Esa es la pregunta que uno tiene que hacer. Entonces, uno negocia cuando necesita algo. Yo no negocio si no necesito nada. Y comportarse como un opositor del gobierno nacional no lo desvía de esa intención de ser realmente el alcalde de Medellín, porque los medellinenses quieren es una persona que esté concentrada, pero en Medellín, no en el gobierno nacional. María Andrea, yo creo que los medellinenses están también muy preocupados por el ámbito nacional. Y en ese escenario, ser la voz que confronte a Petro, digamos que le genera cierta visibilidad. Ahora, eso es un problema también muy grande. ¿Por qué razón? Porque es que el alcalde de Medellín no gobierna solo. Eso sí es muy cierto. Ni el alcalde ni el gobernador gobiernan solos. El gobernador, más que el alcalde, necesita estar pegadito del presidente de la República. Y el alcalde, a pesar de que tiene una caja muy grande, porque tendrá un presupuesto muy interesante de cuenta de EPM, de las transferencias y de todo lo que es Medellín, necesita igual que los megaproyectos de ciudad estén pegados por el presidente de la República, apoyados por el presidente de la República. Memo, ¿usted ve a Luis Pérez entonces como aspirante a la gobernación? Yo veo como aspirante a la gobernación. ¿Y a quién ve como el gran rival? ¿Qué va a pasar con el Pacto de Indiana? El Pacto de Indiana se recompone porque no está Mauricio. Esa es la realidad en este momento. Se recompone sin Mauricio porque Mauricio generaba ciertas fricciones, ciertas dificultades. Ahora, tiene que haber una medición real para decir qué pasa ahí adentro, pero es que también hay que tener en cuenta algo. El que tiene, digamos, el sartén por el mango que uno pensaría que se ha estado moviendo es Luis Fernando Suárez, pero la realidad es que la campaña de Luis F. ha estado quieta, apagada, no ha tenido ese boom mediático que tuvo en otros momentos.
Ahora, uno diría, ¿es probable una alianza entre Luis Fernando Suárez y Eugenio Prieto? Pues representan cosas parecidas, tienen bases similares, pero nos queda ahí un gran competidor como Andrés Julián. Y yo creo que en este momento, si algo hay que tener claro, es que si se quiere jugar a todo el Centro Democrático, tiene que ser por la aspiración de gobernación de Andrés Julián. Esa sería poder ponerle la cereza al pastel. ¿Por qué razón? Porque no tienen candidato a alcaldía, no van con aval en ninguna parte, en muchas partes, perdón, y su lista al Consejo queda al garete porque parte de su votación se la va a llevar el partido Creemos. Es que igual en este momento uno podría decir, a modo casi que poniendo la firma, que el Centro Democrático pierde de 40 a 50 mil votos en esta elección en su lista al Consejo. ¿Y el pacto de Indiana sin Mauricio Tobón lleva a Mauricio Tobón a Luis Pérez? Esa es una pregunta más complicada. Yo lo que veo es que el pacto de Indiana va a funcionar si esa gente logra reacomodarse, pero es que reacomodarse implica que hay 3 avales en juego. Está el aval liberal de Eugenio, está el aval conservador de Juan Diego y está el aval de Centro Democrático. O sea, de ahí tiene que salir una coalición, o sea que 2 personas tienen que bajarse. Por lo tanto, juegue con los egos de esas 3 personas para decir... Le doy así de primicia, está conversado. Está la fecha. Falta es la determinación de Luis F. Ya tienen todo cronológicamente armado, porque Ojalá lo que usted dijo, la piedra en el zapato era Mauricio Tobón, y ya hay una claridad en ese sentido. Y ojalá logren organizar, porque realmente vuelve y pasa lo mismo. La gobernación de Antioquia es una elección que requiere de muchas variables, pero la más importante es que la gobernación, para ganarse la gobernación hay que hacer acuerdos con los alcaldes y con los candidatos, porque es que a un gobernador le toca visitar 9 subregiones, le toca moverse por todos lados y no va a ganar de opinión. Si fuera por opinión, Andrés Guerra hubiera ganado la elección en 2 oportunidades, y aunque Andrés Guerra ganó el área metropolitana en el 2015 y en el 2019, siempre perdió por fuera en la subregión. Pregunta de cierre y muy breve respuesta. Están dejando mucho que desear las encuestadoras. A mí me sorprende, pues hay una del Espectador, de este señor Acero, hay otras, pues las otras, pero uno queda, hay una cosa que son disímiles y uno no entiende. Hombre, Nacho, a mí me gusta mucho un refrán que usaba mi abuelita, que era el día de la quema se ve el humo. Y la realidad es que en este momento tenemos tantas encuestas como tantas morcillas. Yo no voy a hablar mal de las encuestadoras porque yo en mi trabajo utilizo las encuestadoras para poder medir cómo está la percepción en los diferentes pulsos políticos de los municipios del país, en diferentes municipios y departamentos. Y uno se cuenta que en realidad es lo que sí, y lo voy a decir así sea un comentario un poquito molesto, es que hay encuestadoras que se han prestado al juego político de las campañas. Y eso ha hecho que tengamos respuestas en encuestas que uno dice, venga, esto genera dudas. ¿Por qué la encuestadora les da tanto miedo entregarle la verdad a sus contratantes? Nacho López y José Gil, que somos del mismo partido, contratamos y Medina. Y eso creo que les llega súper bien. No, y es que hay otra cosa, Nacho. Realmente antes veíamos muy lejano el hecho de poder ser una encuestadora avalada por el CNE. Yo llevo aproximadamente 2-3 meses en el proceso y me he encontrado que no, que hay que cumplir unos requisitos, pero no es nada difícil. Entonces cualquier persona con una estructura medianamente montada va a poder llegar a hacer esto. Ahora, la realidad es que sí tenemos que llegar a poner más normativa sobre esto. En Estados Unidos, por ejemplo, las encuestas solo están permitidas en ciertas fechas y de cierta manera. Claro. Y eso hace que la realidad de la encuesta sea mucho más veraz sobre la realidad de lo que dijo las personas y sobre la realidad de lo que está pensando. Porque es que esas encuestas que estamos viendo hasta ahora parecen encuestas hechas saliendo a la plaza de mercado y que las tabularan quién sabe cómo, porque parecieran, es que uno dice, venga, ¿y cómo así que este tiene más reconocimiento que este cuando este nunca ha participado de absolutamente nada de la política, cuando uno nunca lo ha visto? Pero ya empezamos a ver, por ejemplo, que hay unos que gozan de reconocimiento, ya empezamos a ver candidatos que violando la normatividad electoral tienen puestos microperforados en diferentes carros de la ciudad. Hemos visto candidatos ya con vallas, con la palabra candidato a alcaldía en diferentes partes de la ciudad. Y si estamos viendo eso, ¿por qué las autoridades competentes no están haciendo nada? Porque el derecho administrativo es rogado y en este caso tendría que ser que alguien vaya y accione el proceso para poder que se lleve a cabo la sanción. Yo hace 4 años recuerdo que hubo sanciones pecuniarias frente a candidatos que estuvieron acá y es lo normal. Me voy porque me cogió la noche. @memuenao. Muchas gracias, como siempre. Con todo el gusto, como siempre. Te espero estar de nuevo por acá. Aquí estaremos con todos ustedes en Nos Cogió la Noche. Que descansen. Universidad Católica Luis Amigo, formar para transformar. Estudia maestrías en educación para la inclusión con énfasis en políticas públicas o fundamentos de la docencia en lenguas extranjeras. Inscripciones abiertas 604-448-7666 www.ucatolicaluisamigo.edu.co. Vigilada Mineducación.